noches, profesor Julio. Buenas noches, ¿cómo están chicos? Bien, bien. Ok, bueno, esperemos un segundito a ver si se conectan más compañeros. ¿Qué más, profe? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Aburrido, estresado. ¿Y eso por qué estresado? No, profe, estoy acá estar encerrado muy aburrido. Y eso que yo salgo a trabajar, por Mm. lo menos. Pero no. Ay, Pobrecito las que tienen, las que solo les toca con convivir con la mujer y ya, uy, pobrecito. El profesor se ríe, todo nervioso, risa nervioso, me están escuchando, ¿sí? no. Bueno, listo. Entonces está Carrillo Sánchez, Fanny Canterín Cedeño, Vanegas, Ruiz Ruiz, Méndez Sanabria, Mesanali, Morcillo Laves, Astoque Gracia, Yara González. Creo que faltan 3 4 personas, ¿no? Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a continuar sobre... hola Karen, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar sobre nuestro barroco. Vamos a empatar. Habíamos quedado en esta parte, ¿no? La clase pasada, ¿cierto? Ya ni se acuerdan. Creo que ya hayamos ido más adelante. Habíamos ido más adelante sobre la parte del urbanismo, ¿cierto? Del barroco, de la parte de la arquitectura, ¿cierto? Sí, sí. Listo. Creo que más adelante. Y vamos, sí, todo esto ya lo vimos. Vimos la columna salomónica, Sí. estípites, empieza a dibujar fachadas cóncavas o convexas también. Vimos también las cúpulas ovaladas, la cúpula de San Ivo Forroni, la cúpula sobresaliente del exterior del cielo, los recursos decorativos, tipologías arquitectónicas. Tipologías arquitectónicas, aquí esto también lo vimos, no hemos llegado hasta acá, ¿cierto? Sí, yo creo que hasta aquí teníamos las tipologías arquitectónicas. Entonces, la tradicional planta rectangular da paso a las plantas elípticas, sí, circulares y mixtas. Se da un claro predominio de la planta jesuítica, ¿ok? Modelo de iglesia de Segundo Jesús de Viñola en Roma. Entonces aquí tenemos este tipo de jesuítica de, de tipo de tipología arquitectónica que se empieza a trabajar. Ya se empieza a cambiar ese tipo de tipología arquitectónica, forma de cruz de la típica catedral medieval, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos modelos, por ejemplo tenemos, miren, Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes de Roma por Borromini, la de San Andrés del Quirinal por Bernini. Tenemos la tipología que cambia completamente. Miren, ya aquí como pues empezamos a tener una cantidad de elementos que nos están dirigiendo directamente hacia el rococó, ¿no? Ya empieza a ser sobrecargado de elementos en el barroco ya. Aquí está en Alemania, el interior de una iglesia está hecho por Dominicus
Zimmerman. El espacio interior también se concibe como una forma fluyente, estando dominado por las superficies curvas, la decoración va haciéndose cada vez más rica y colorista, potenciando el efecto escenográfico teatral de la arquitectura barroca. Como conclusión, llegamos a la conclusión, acabamos la clase, chicos, chao. Como conclusión podemos señalar que los valores plásticos giran en torno a dos principios: liberación de las formas y dinamismo. Se rompe con el canon y no interesa la claridad, sino los juegos de volúmenes y espacios. En el exterior las fachadas tienen un papel muy importante, con movimiento y efecto de claro-oscuro. El espacio interior es envolvente, misterioso, infinito, a veces teatral. Una unidad en la diversidad, los barrocos nacionales. Aquí tenemos 4 elementos muy importantes barrocos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con esta: arquitectura barroca italiana. Roma es el centro más importante y los papas son los grandes mecenas del momento. La arquitectura se pone al servicio de la Iglesia Católica. Ven que de nuevo la Iglesia vuelve a apoderarse de todo el tema del arte a través de las grandes obras que mandan a hacer, porque pues por más de que traten los burgueses en un cierto sentido de arrebatarle el poder al clero, pues el clero siempre va a tener más dinero que cualquier burgués, ¿no? O sea, inclusive que los mismos reyes. Entonces, católica, que tiene como misión conducir al fiel y persuadirle moviendo su sensibilidad. Aquí tenemos 4 elementos que se encuentran en Roma. Tenemos la plaza de San Pedro y tenemos otras 2 abadías o iglesias más pequeñas, un templo que son pues patrimonios, digamos, del periodo barroco. Los grandes arquitectos de ese periodo son Gian Lorenzo Bernini, es el arquitecto barroco por excelencia, además de escultor, pintor, decorador y urbanista. Va a encarnar mejor que nadie el deseo de grandeza de la Roma triunfal, que recupera su supremacía espiritual y política. Ahí podemos ver lo que decíamos antes. Francesco Castelli Borromini sobrepasa a todos los arquitectos italianos por su invención decorativa. Si Bernini utilizó siempre los elementos de la arquitectura clásica, respetando las proporciones y las reglas generales de la composición, Borromini va a romper con todas las reglas, a inventar nuevos elementos y a concebir la arquitectura casi en términos de escultura, haciendo ondular los entablamentos y cornisas, inventando formas nuevas para los capiteles y utilizando bóvedas que parecen nervadas y arcos mixtilíneos. Consiguen en el muro efectos pictóricos al dirigirse luz a superficies curvadas y quebradas. Entonces tenemos ahí estos trabajos, ¿no? Miren, que es prácticamente ya una especie de escultura en vez de la fachada típica que estaban acostumbrados a ver. Esto pues es esta mezcla también helenística, ¿no? Y con todos los elementos barrocos. Aquí pues tenemos otro elemento, esto es la Fontana di Trevi, ¿de acuerdo? El punto de partida, la fachada de 1575 al 84, modelo de basílica de gran difusión originado al final del Renacimiento. La iglesia jesuítica del Il Gesù, Roma Vignola, en 1568 en Roma. Tenemos la conformación arquitectónica acá. La entrada ya no es, sigue conservando un poco la forma de cruz, pero cambia con elementos ya redondeados. Ven, tiene aquí la cúpula con bóvedas, con todos los elementos ya, grandes columnas decoradas con elementos barrocos. Cambia completamente con su concepción. Aquí tenemos el conjunto urbanístico de San Pedro del Vaticano. Tenemos la plaza de San Pedro, ¿cierto? Tenemos acá todo lo que es se me fue la paloma. Tenemos acá toda la Capilla Sixtina, ¿de acuerdo? Y tenemos acá todo esto, miren, Capilla Sixtina, ¿de acuerdo? Es una cosa impresionante, y todo esto es la parte del Vaticano. Aquí tenemos, pues no se nota muy bien en esta diapositiva, Basílica de San Pedro, Capilla Sixtina, ok.
Basílica de San Pedro, ¿de acuerdo? Este es el patio de Belvedere. Aquí lo tenemos, patio de Belvedere, obelisco. Bueno, aquí tenemos todos los elementos, luego los pueden observar tranquilamente cuando ya tengan las diapositivas. A partir de mañana tienen todo cargado en el aula virtual, que ya lo tengo todo compilado. Fachada de la Basílica de San Pedro, San Carlo Moderno, 1607-1621, Plaza en San Pedro del Vaticano, Roma. Aquí tenemos por esta ventana es por donde sale el Papa a dar sus oraciones, a hablarle al pueblo, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver la grandeza de estas zonas acá alrededor de la basílica y de la plaza. Se puede observar mejor. Gian Lorenzo Bernini, de 1598-1680, la columnata de San Pedro del Vaticano, Roma. Bernini, esto es esta Profe, qué plaza. pena. Sí. Le están preguntando algo por chat. Sí, Ingrid, con esta sería la tercera clase. La primera sí virtual la hicimos el viernes pasado, la segunda la hicimos el lunes, y esta es la tercera virtual que hacemos hoy viernes, ¿de acuerdo? O sea, esta sería las dos clases anteriores que hemos hecho son la 6.1 y la 6.2. Esta sería la 7.1, ¿de acuerdo? Yo las estoy poniendo numeradas así de todas maneras en YouTube. ¿Listo? Porque quiere llenar la asistencia. De nada. Bueno, entonces aquí tenemos una vista superior de toda la parte, lo que les decía antes, ¿no? Todo esto es Vaticano, todo esto está lleno de cuadros, esculturas, gran parte del patrimonio artístico está metido en toda esta zona, ¿de acuerdo? Todo esto es del Vaticano, todos estos pedazos, todo esto es la ciudad del Vaticano, ¿de acuerdo? Entonces, gigantesco esto, pero al mismo tiempo no es tan grande, pensando que es un país dentro de otro país. La plaza de San Pedro se compone en realidad de dos plazas tangentes, una de forma trapezoidal y otra elíptica. Tenemos aquí nuestras formas, ¿cierto? La elíptica, trapezoidal. La plaza trapezoidal se cierra hacia nuestro frente, reduciendo ópticamente la fachada de Maderno y logrando que los espectadores situados en la plaza elíptica perciban la concepción original de la cúpula de Miguel Ángel. Ese efecto lo tiene realmente aquí, uno se pone por acá y se cierra y es como si estuvieran dirigiendo directamente acá y se ve toda la cúpula. Las columnas se encuentran organizadas radialmente en torno al punto de generación de la elipse, creando un espacio desbaratado ópticamente. El estilo cultivado por Bernini es bastante clásico, casi arqueológico, con un sentido muy sobrio en el uso del orden toscano, aunque en dinámica y escenografía es barroco. Toscano, no sé si saben lo que es, sería la zona donde era Bernini. La Toscana es como decir, como dijéramos Cundinamarca, Caldas, pues la Toscana es donde está Florencia, Pisa, Livorno, Carrara, que era donde yo vivía. Todas estas zonas lo de la región toscana. El uso de columnas con balaustrados y estatuas nos recuerda a Palladio en el Teatro Olímpico, un eje tetrastilo de columnas pareadas rompe la monotonía de los tramos medios. Entonces, Palladio, el Teatro Olímpico, Grecia, nos recuerda realmente, sí, estos elementos de Palladio. Aquí vemos lo que habíamos estudiado antes en las imágenes, el baldoquino de San Pedro, Basílica de San Pedro, de Vaticano, Roma, de Bernini. Inicia su carrera con esta obra situada bajo la gran cúpula de la Basílica de San Pedro. Es un monumental dosel de bronce sostenido por 4 columnas salomónicas, donde no se utiliza la línea recta, sino que gira y se retuerce
con gran sensación de movimiento. En esta obra consagra el uso de este tipo de columnas. Nada pequeño, como podemos ver, es bastante grandecito. Ya tenemos este predominio barroco acá por todo lado, ¿no? La iglesia de San Andrés del Quirinal de Bernini siempre en San Andrés del Quirinal utiliza planta ovalada con capillas alrededor y en la fachada cóncava coloca un pequeño pórtico convexo rematado con un frontón con volutas que sostiene un gran escudo central. Aquí lo tenemos, toda esa fachada imponente, listo, y aquí la planta ovalada con capillas alrededor. Esto tiene 4 capillas más una principal. Aquí lo tenemos desde otra vista. Detalle del interior de la cúpula. Miremos acá, esto es impresionante. Miren cuántas cantidades de decoraciones O sea, barrocas. por dentro es ovalada. ¿Perdona? O sea, por dentro es ovalada. Sí, esta es ovalada por dentro. Miren acá esto. Ay, perdón. Esta misma, que es esta misma, ¿cierto? Mírenla. Esta es una foto más vieja, esta es una foto más reciente. ¿Ok? Aquí la vemos, este es el interior, o sea, este es el ingreso, ¿cierto? Que sería esto. Acá ven, se ingresa por aquí y tenemos aquí la capilla, ¿cierto? Entonces, mírenla aquí, entramos y este es el interior, lo que nos encontramos. Ven, es completamente ovalada. Palacio Barberini en Roma. Tenemos otro elemento aquí, ¿no? Con todos estos elementos, miren todas las incrustaciones, pero este es más pobre en cuanto a fachada arquitectónica barroca, pero siempre es del periodo barroco. Francesco Castilli Borromini hizo la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, San Carlino, fachada de Roma. Okay, podemos observar acá todo lo que decíamos antes, ¿no? Esto es una fuente, en Roma abundan las fuentes de agua, es interesantísimo porque uno va por la calle y están estas fuentes de agua natural. No sé si fue con ustedes que hablé sobre los acueductos romanos la vez pasada, que hoy todavía estaban en pie, o fue en Historia 2 creo, en 3, no me acuerdo ya. Bueno, abundan en Roma y en gran parte de Italia estas fuentes naturales que vienen de ríos realmente desde la montaña, y pues se puede tomar el agua tranquilamente, es pura. Aquí tenemos la planta, la vista de esta foto pues no dice bien cómo es, mirenla aquí cómo está, ¿de acuerdo? Y aquí está la fuente. ¿Cómo así que sí es serio? ¿Qué cosa? No entiendo lo que O quiere sea decir. que me parece genial que uno pueda tomar agua desde de la fuente. Sí, Es claro. que, profe, yo soy lenta para escribir, ¿sí me entiende? Sí, uno tiene acá sitios y hay fuentes pues naturales. O sea, miren. Qué genial, en serio, qué genial. Deberían estar eso acá. Sí, miren. ¿Se imaginan? Chévere. Bueno, estas no son propias Bueno, las que yo digo, pero allá hay agua por todo lado así, la cuidan mucho, pero a ver, pongámosla acá. Pues en Historia 2 usted nos habló la vez pasada, fue de la fuente donde se tiraban las monedas y que pedían deseos y cosas así. Sí, esa es la Fontana di Trevi, pero por ejemplo, aquí me saca todo esto. No me salen esas fuentes. A ver si encuentro, mírenlas. Allá están todas así. Esto. Y esta es agüita que está todo el tiempo corriendo en las fuentes así. Y uno va con sus botellas. Yo llenaba botellas de esas de 2 litros y es agua pura, completamente pura que viene del río. Es más limpia que la del acueducto. Entonces, miren, por todo lado se encuentran así. Miren la gente ahí. Uf, se está demorando un montón en Pero cargar. pues soy yo, siento que está hablando muy pasito hoy. ¿Está y qué? Ahora sí que está hablando muy pasito. Ah, es que tengo Es que lo como escucho lejos.
Ahora, Sí, señor. listo. Entonces podemos ver acá todas las fuentes, todo el mundo tomando agua de las fuentes, ¿sí ven? Y son realmente pues agua pura. Abundan en Italia. Bueno, entonces tenemos acá la planta, ¿no? De San Carlo, de San Carlino, de la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes. Por eso aquí se llama así, ¿no? Porque estaba rodeada en un principio por 4 fuentes. Aquí tenemos una, pero al parecer pues quitaron las otras, por lo que construyeron alrededor. ¿Ven? Debía estar aquí alrededor. Aquí se ve que hicieron un palacio, una casa nueva, y tenía que estar rodeada por 4 fuentes, solo que aquí pues le quitaron las otras. Aquí tenemos la vista, aquí tenía que estar la otra, aquí tenía que estar la otra y la otra. Interior de la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes. Aquí podemos verla perfectamente. Siempre forma ovalada. Siempre predomina ese estilo barroco, ¿no? Miremos las columnas, capitelos, todo. El oratorio de los filipenses de Borromini, la iglesia de San Ivo de la Sapienza. Esta creo que la modificaron, le hicieron modificaciones y por dentro la volvieron un edificio estatal y le destruyeron todo lo que tenía de trabajo por dentro. Esta es la iglesia de San Ivo de la Sapienza, de Borromini siempre. Y aquí tenemos la planta interior. Vemos cómo cambia. Miren la cúpula de San Ivo, es espectacular. La iglesia de Santa Agnese, con la planta aquí. Este es en Venecia, iglesia de Santa María de la Salud. Es impresionante, esta es muy bonita en la Bienal, le ponen siempre cosas muy interesantes alrededor. Capilla de Santo Sudario de Torino, de Turín, Guarini. Aquí la podemos ver, esto es espectacular, miren, aquí cómo se pierde hacia arriba. Iglesia de San Lorenzo de Turín, aquí la vemos desde otra perspectiva, miren la planta interior, increíble, siempre forma ovalada y aquí redondeada, con sus capillas. El interior, impresionante como está adornada con todos los elementos barrocos ya sobrecargados, miren los afrescos arriba, gran trabajo, inclusive los suelos. La Fontana di Trevi, de Nicola Salvini. Aquí es lo que hablábamos, que se tiraban monedas y la gente pedía deseos. Esta es una de los puntos de visita obligado en Italia cuando uno va a Roma. Es espectacular. Tenemos otra vista. La Basílica de la Superga en Torino, en Turín, de Filippo Juara. Podemos observar siempre el predominio, siempre de sus cúpulas, pero por dentro planta ovalada. Vean aquí todos los elementos, capitelos, columnas. En Francia, es un rasgo fundamental del arte francés de la época barroca, es su carácter cortesano. Los artistas principales trabajan para los reyes, por esto el edificio típico es el palacio, formado por un cuerpo alargado y 2 alas hacia el jardín, formando escuadra. Al revés que en Italia, las fachadas no miran a la calle, sino miran hacia el jardín. Aquí tenemos los jardines del palacio. Las tuchumbres son típicamente francesas, formando cuerpos prismáticos de gran altura. En ellas se abren
buhardillas, también se edificaron en Francia infinidad de iglesias disponiéndose en 3 pisos o con 2 pisos y cúpula. Aquí tenemos las guardillas, ¿no? De los elementos, o sea, aquí digamos que muchas veces era donde vivía la servidumbre, ¿no? Arriba en las guardillas. Aquí tenemos, miren, la creación de Versalles. Será la obsesión del reinado y el símbolo del poder del rey Sol, que establece allí su corte. El primer proyecto de Levaux pronto pareció pequeño y Luis Mansart, sobrino del anterior, realiza las aplicaciones y le da su carácter definitivo, con la riquísima decoración interior dirigida por Lebrun, primer pintor del rey. El gran salón de los espejos, las salas de la paz y de la guerra son las mismas significativas del conjunto, del que los jardines son el complemento ideal. Tenemos esto impresionante. El Palacio de Versalles, detalle de la fachada, se organiza en 3 pisos. Aquí los tenemos con sus guardillas correspondientes a la zona de servicio bajo, miren. Entonces, en este caso ellos tenían acá el servicio en la parte baja y vivían en esta parte. Salones principales, planta noble, y aposentos privados de la corona superior. Entonces, en este caso ellos tenían acá sobre la guardilla todos sus aposentos privados y aquí tenían la zona. A veces los distribuían al revés. Las pequeñas ventanas del último piso aligeran la pesantez tectónica del palacio, que resulta de un aspecto muy clasicista, aunque en algunos puntos de la fachada el muro se decora con columnas que avanzan hacia el espectador, resaltando sus volúmenes y los juegos de luz y sombra. Tal cual aquí tenemos, miren, decoraciones con sus columnas. Tenemos acá toda la parte de decoración escultórea. Fachada del Palacio de Versalles. Palacio de Versalles, un detalle. La imagen del poder, Luis XIV. Salón de los espejos, Palacio de Versalles. La riqueza y el lujo constituyen el vehículo de expresión del poder absolutista. El estilo rococó será a lo largo del siglo XVIII la marca de este boato decorativo. Iglesia de los Inválidos de París. Aquí la tenemos, Jane Mansart, del 78 al 91. Aquí tenemos la planta. La exuberancia del barroco germánico. Iglesia de San Carlos de Viena, por von Erich, del 715 al 725. Tenemos estas decoraciones coloradas en la parte superior de las cúpulas, muy típico de los bávaros, o sea, los alemanes, y, o sea, los germanos y de los rusos, aunque los rusos no adoptaron nunca el barroco. Inglaterra, la influencia de Palladio, Catedral de San Pablo de Londres, Christopher Wren. Tenemos imponente, pero los británicos siempre han tenido su estilo propio con sus relojes inseridos ahí, todas sus cosas, pero miren cómo tenemos esa inserción de helenístico, romano y al mismo tiempo barroco, una mezcla bastante fuerte. Aquí tenemos, miren, desde otra vista, imponente como elemento británico. Aquí tenemos la planta interna. Catedral de San Pablo, el interior. Y con esto terminamos esta parte de barroco. Aquí teníamos el barroco. Y pasemos a hablar un poco del rococó. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? Si les quedó más o menos entonces claro entre la clase de la vez pasada y esta, un poquito claro el tema del barroco. Sí, Sí, si quieren se las repito. No,
Bueno, Ahí entonces, están los videos, profe. No bueno, tiene por qué. el rococó nace en Francia a principios del siglo XVIII y se desarrolla durante los reinados de Luis XIV y Luis XVI. Surge como reacción al barroco clásico impuesto, ay, aquí quedó esto, impuesto, bueno, por los italianos, en teoría. Entonces aquí tenemos bastantes elementos del periodo rococó. Estilo aristocrático, revela el gusto por lo elegante, lo refinado, lo íntimo y lo delicado. Ya vemos que acá es como más delicadito todo, tiene unos detalles mucho más suaves que llama la intimidad, colores, formas, luces. Armoniza con la vida despreocupada y agradable que la sociedad ansía. Y se desentiende de cuestiones religiosas, arte mundano sin conexión con la religión, que trata temas de la vida diaria. No simboliza nada social ni espiritual, solo superficialidad. Por esto se considera el rococó un arte frívolo, exclusivo de la aristocracia. Aquí tenemos esta obra, El Columpio, obra maestra de Fragonard, donde se recoge el espíritu refinado, exótico y sensual propio del rococó. Podemos ver todos los elementos, miren acá, estas esculturas atrás, está aquí, los detalles, la luz, cada detalle de luz y sombra, cómo se trabaja, la sencillez, lo mundano, o sea, de los dos protagonistas. Aquí tenemos el sirviente, muestran las clases sociales claramente. El término rococó proviene de la palabra francesa rocaille, piedra, y coquille, concha, elementos de gran importancia para la ornamentación de interiores. Entonces podemos entender por qué es muchas de estas formas, ¿no? Piedra y concha. Lo importante es la decoración, completamente libre y asimétrica, predilección por las formas onduladas e irregulares, y predominan los elementos naturales, conchas, piedras marinas, formas vegetales. El estilo se expresa sobre todo en la pintura, la decoración, el mobiliario, la moda y en el diseño y producción de objetos. Su presencia en la arquitectura y la escultura es menor, puesto que su ámbito fundamental son los interiores y en menor grado las composiciones monumentales. Miren acá todos los elementos que se produjeron del rococó. Estas piezas tienen, todo lo que se produjo en el periodo rococó tiene un costo monetario altísimo, se subastan por muchísimo dinero porque es un periodo que hizo mucho énfasis en este tipo de decoración. Entonces se considera como lo refinado de lo refinado dentro de la decoración clásica, ¿no? De la decoración de esas épocas. Los edificios mantienen un trazado externo simple, pero en el interior la decoración se desborda. El rococó impone la acumulación de elementos decorativos basados en líneas ondulantes y en la simetría. Aquí tenemos, miren, como por fuera es muy simple, pero acá por dentro entraban y se desbordaban con el tipo de decoración. En la pintura decae la gran pintura decorativa, se prefiere en la decoración interior las maderas de las buissières, y entre la nueva clientela se generaliza el gusto por el coleccionismo de cuadros más pequeños, que se adaptan mejor a los íntimos espacios de los hotels modernos. Tenemos un par de pinturas. Luego hacemos una recapitulación de obras por periodo, ¿de acuerdo? Las vemos un poco y las observamos, y en base a eso es que haremos, a partir de, antes de terminar el segundo corte, haremos el taller de interpretación de los periodos que les dije, para que realicen pues elementos de práctica, ¿de acuerdo? O sea, que realicen obras ustedes interpretando estos periodos. Los amores de los dioses se interpretan como escenas galantes, los retratos se acercan al contemplador y las escenas de género adquieren un carácter cotidiano. Se huye de la oscuridad de la vejez, la tragedia o la violencia. Aquí tenemos que los cuadros realmente ya no son tan grandes como antes. Bueno, este no es tan pequeño. Este es Antoine Bourdain
de 1718 tiene como características que mide 1,30 m de alto por 1,92 m de ancho. Esta es una colección de un particular, no está en ningún museo. Esta nueva sensibilidad que haya definida en la obra de Watteau florece en el mundo rococó de Boucher y concluye con Fragonard, otro pintor fundamental del siglo XVIII que fue Chardin, extraño al gusto rococó pero especialista insuperable de la naturaleza muerta y de la escena de género. Watteau, a simple vista, fue un pintor típico del rococó, galante, europeo, sobre un telón de deliciosos paisajes. Las figuras se mueven con gracia a través de luminosas y breves pinceladas. Abordó todos los temas de la pintura del siglo XVIII, temas ligeros como recibimientos aristocráticos, bailes, aproximaciones románticas y eróticas y entretenimientos de jardín, pero también realizó pinturas con cierta nostalgia, una melancolía incierta que se filtra tras la aparente frivolidad de su obra. En el rococó de Watteau tenemos Mestienne, Saint-Gobain of Georges Saint. Tenemos esos elementos pictóricos que detallan ya la vida como era, ¿no? Observemos de todas maneras la luz y observemos que siempre trabajan estas profundidades allá, ponen sobre la luz qué cosa, miren, ponen sobre la luz a los personajes y dejan atrás eso que hablaban antes, ¿no? El tema de la oscuridad, dejar todo en la oscuridad, no mostraban viejos, no mostraban nada, solo querían lucir felices, contentos y todos que lucieran muy bien. Estilo de consumo y capitalismo anterior a nuestros tiempos, increíble. El rococó de Watteau, tenemos acá a Pierrot, el Museo Nacional del Louvre, el Escorial, esto es en España, ok. Esta era una antigua residencia de reyes en España, en la montaña, el Escorial. Está llena en este momento de cuadros. Boucher, la tendencia artística durante el reinado de Luis XV se caracterizó por la pintura erótica galante. Esto era alentado por el gusto de Madame de Pompadour, protagonista absoluta del gusto de mediados del siglo XVIII. Fue la principal cliente de Boucher. François Boucher fue el pintor típico del rococó, ligero y luminoso, interesado por los paisajes bucólicos, damas galanes disfrazados de campesinos y ocupados de juegos ingenuos. Era un periodo de picantismo, por decir así. Tenemos cuadros de Boucher, el otoño pastoril, la marquesa de Pompadour, el Cupido desarmado, desnudo en reposo, Diana después del baño. Podemos observar siempre la luz, la decoración, que rellama también mucho la decoración interna, las formas de los árboles. Miren cómo trabajan las hojas, todos los elementos con esa decoración que rellama lo natural, pero lo rellama también dentro de la decoración de interiores. Fragonard se inspira en la tradición veneciana, para lo que utilizaba colores brillantes y el nervio de la pincelada, limitándose tan solo a sugerir eróticas atmósferas, pero después de 1770 cambiaría su estilo hacia temas más cargados de emociones. Podemos ver acá los trabajos. Bastante interesantes. Siempre este tipo de naturaleza, el trabajo de la luz. Dámoslo acá. Un poquito parecida a la iluminación a la de Rembrandt. ¿En qué se destacaba? ¿Cómo, perdón? ¿En qué era que se destacaba? ¿Quién? ¿Fragonard? Sí. Pues lo que hacía era dar más atmósferas un poco eróticas, pero sobre todo eran sus colores brillantes y el nervio de la pincelada, ¿no?
O sea, teníamos acá una pincelada muy refinada, miren. Podemos ver, aquí estos tienen baja resolución, pero tenía una pincelada muy refinada. O sea, el nervio de la pincelada quería decir que lograba hacer gran cantidad de detalles con muy buena precisión, ¿no? Lograba hacer elementos perfectos y también destacaba qué cosa, destacaba que, bueno, él es antes de Rembrandt, ¿no? Pero podemos pensar que de pronto Rembrandt se, se inspiró mucho en él, en el tipo de iluminación. Chagrin va a destacar como pintor de naturalezas muertas, retratos y escenas de interior, siendo considerado como uno de los mejores pintores del siglo XVIII francés. Las escenas de la vida cotidiana marcadas por la humildad y los objetos personales serán sus temas favoritos. Destaca su técnica con trabajos en pastes, colores sobrios y escasos, pero que crean efectos de bella armonía. La luz era otra de sus grandes preocupaciones. Vean acá que siempre trabajan sobre la luz. Tenemos un autorretrato de él ahí con gafas. Interesante cómo trabaja las gafitas, el cristal, la luz. Mírenlo cómo trabajan la luz siempre. Entonces tenemos también que el rococó, y con ese trabajo de la luz ya iniciado en el Renacimiento, es como una puerta de entrada a qué cosa, a la misma visión, a la prospectica ya de qué cosa, de lo que más adelante se tomaría con la fotografía en el siglo XIX, ¿no? Chagrin, con sus naturalezas muertas, con sus elementos, miren qué distinto el estilo, ¿cierto? Miren cómo cambia, un estilo completamente distinto, muy suavizado, curvas ¿Por qué suavizadas. se le llama, profe, por qué se le llama naturaleza muerta? A esto naturaleza muerta porque los bodegones normalmente se les llama naturaleza muerta porque pues están ahí, no tienen movimiento, no cambian, es algo que está quieto, ¿cierto? Entonces, sea esto como cualquier elemento, si nosotros ponemos una botella con vasos, con cosas así sobre una mesa y le hacemos una fotografía, es naturaleza muerta, ¿no? Lo que en inglés llamarían still life, vida quieta, ¿no? Vida sin moverse, o sea, todo congelado, porque no tienen ninguna expresión humana, sino simplemente son elementos que estamos copiando, ¿de acuerdo? No es porque esté muerta y porque las arrancaron del árbol. El rococó en España. Entonces tenemos que el rococó en España se refleja fundamentalmente en la decoración de los edificios y en los retablos. Aparece durante el reinado de Felipe V, inspirado por el llamado estilo churrigueresco. ¿Se acuerdan que habíamos hablado antes sobre los churriguerescos? Que eso me suena churrasco siempre, que lo he escuchado toda mi vida. De la familia churriguera. A otros les suena otra cosa un poco grosero, pero no importa. En la imagen un ejemplo de decoración rococó en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, hoy Museo de la Cerámica. Este es espectacular, este trabajo acá de rococó. Igual la fachada en sí es espectacular. Aquí podemos ver muchos elementos. Esto es la entrada de uno de los palacios reales allá. Un segundito que desactivo el WhatsApp. Ok. Neoclásico. Los descubrimientos de Pompeya y Herculano provocarían un renovado interés por lo clásico, por la antigüedad grecolatina. Sabemos cuáles son, ustedes saben cuáles son, en Historia 1 vieron lo que fue Pompeya y el Herculano. ¿Sí saben qué es Pompeya? Pompeya, sí. Sí. Entonces el Herculano era un artista muy importante de allí, ¿cierto? Y Pompeya sabemos que prácticamente fue la ciudad que estaba cerca de Nápoles, que quedó prácticamente calcinada, Cubierta. sí, cubierta con las cenizas y calcinada, quedó, por decir así, petrificada por las erupciones del Danubio, ¿no? Que yo estuve allá y es impresionante, o sea, ver las personas todavía ahí congeladas en el tiempo, después de tantos siglos,
que son realmente ceniza, pero ceniza solidificada porque hubo una mareada, una onda gigantesca de ceniza volcánica incandescente que es aproximadamente baja como a 2500 grados centígrados, y es ceniza con aire hirviendo, con gases fuertísimos, y Pompeya quedó así, quedó bajo esas cenizas, quedó todo eso y la gente quedó incinerada, quedó ahí. Entonces ahí está todo, uno entra ya a Pompeya y es impresionante, pero pues encontraban muchos elementos muy interesantes. Entonces un renovado interés por lo clásico, por la antigüedad grecolatina, ¿cierto? En esa época ya estaban en Pompeya, en esa época era pleno auge, ¿no?, de la Magna Grecia. Hay dos versiones del neoclasicismo, una que sigue la línea barroca clásica de exaltación y del poder, y otra que constituye una arquitectura de la razón. Eso es muy importante a tener en cuenta, chicos. Entonces aquí tenemos un mapa conceptual, miren. Siglos XVII, inicio siglos XVIII tenemos el barroco, mediados siglos XVIII tenemos el rococó. Aquí tenemos nuevos hallazgos arqueológicos, Pompeya. Entonces auge de las burguesías que nos lleva a arte neoclásico. El auge de las burguesías nos lleva también a un movimiento ilustrado, a las academias. Se inician las academias prácticamente ya como reforma artística y solidificación de una academia, de algo académico, algo ya con predominio nace prácticamente el concepto de académico. Entonces tenemos dentro del arte neoclásico todos estos elementos, que a partir del rococó también está el empleado por la aristocracia, ¿cierto? Que es lo que usan los aristócratas. ¿Y qué pasa? Que el arte neoclásico tiene origen, entonces como origen Francia e Italia, y su difusión por Europa, por lo cual el arte neoclásico tiene ¿qué cosa? La recuperación del clasicismo formal. Neoclasicismo y arquitectura, la línea continuadora del barroco, miren acá. Entonces tenemos ¿qué cosa? Que sobrepasa, ¿no? La arquitectura se caracteriza por el predominio de líneas rectas y la escasa decoración, uso de arco de medio punto, columnas dóricas y jónicas y frontones triangulares. Este es el Partenón, que fue el modelo a seguir, está en Grecia, ¿de acuerdo? Es gran elemento de referencia. Entonces tenemos que se salta del rococó a ¿qué cosa? Al neoclásico, y el neoclásico, que es, como vimos en el mapa conceptual antes, prácticamente un barroco retomado, ¿cierto? Puerta de Brandenburg en Berlín, la ópera de Berlín, podemos ver esos elementos ya muy marcados. Hermanos Adam, escoceses, miren acá tenemos todos estos elementos en Escocia. Capitolio, primera fase de construcción, acabó en 1880, en 1800, perdón. ¿Dónde está el Capitolio? Esto es en Estados Unidos. Entonces podemos ver que ya en América, a partir del 1700, empezamos a tener ¿qué cosa? Empezamos a tener ya en América insertación, o sea, empiezan a verse elementos ya, porque ya hay una burguesía, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a ver ya construcciones de este estilo. A partir de mediados del 1700 empiezan a verse ya construcciones acá en América en ese sentido. Ahorita vemos algún documento inherente a eso. La escultura en el neoclásico se inspiran también en modelos clásicos, abundando los temas mitológicos y los retratos en mármol y bronce. Podemos ver todos los elementos. Siempre nuestro David, en otras versiones, ven. Una piedad. Canova es uno de los grandes escultores del periodo ya neoclásico. De él hay unas obras muy importantes. Su obra llega hasta iniciado el siglo XIX, pero sigue inmerso en el neoclasicismo.
todo esto es de Canova. Las Cibeles, esto queda en Madrid, ¿de acuerdo? Es una fuente que queda muy importante. Cada vez que gana el Real Madrid se van a festejar allá y le tienen que estar poniendo esta mano, porque siempre se le cae, la gente se sube acá y los aficionados del Real Madrid se suben acá a festejar todos y la dañan y etcétera, etcétera. Es de Rodríguez, Ventura Rodríguez. Neptuno también se encuentra en Madrid, en una de las grandes avenidas. Es otro de los elementos del neoclásico, bastante interesante. Vemos como el neoclásico empieza a predominar también tanto en España, ¿cierto? O sea, a partir del barroco en España se empiezan a ver bastantes elementos, también se ven durante el periodo renacentista, pero aquí empiezan a sobresaltar las esculturas de ese periodo. Se inspiraron en los relieves clásicos, se presta más atención al dibujo, a la composición y a los temas que al color. El gran maestro de la pintura neoclásica, Jacques-Louis David. Pintura de David. Veremos acá los elementos bastante interesantes como composición. Bastante interesante esas composiciones, ya cómo se trabaja la luz, siempre se vuelve a recuperar qué cosa, se vuelve a retomar esa tensión muscular que venía desde el Renacimiento trabajándose, ¿no? Se vuelve a retomar ese realismo pictórico. Miren acá cómo trabajan la dimensión, la profundidad, los cambios de luz, impresionante. En que me diga quién es este señor, le doy un premio. El que diga quién es quién. Este señor, Ah, no, Jean-Paul Marat. no, tampoco. Bueno, es muy importante Marat. Profe, ¿usted no nos había hablado de él, ¿o sí? No, no, no. Ah, Profe, pero profe, me quedé pensando un momentico. ¿Puede devolverlo a la diapositiva anterior? ¿Esta? Espera que cargue la pantalla porque casi no se ve. Hoy va fatal el internet. Esa no, la otra. Acá, Pero porque se queda quieta la pantalla. Es que me quedó sonando a que los personajes sí en esa. ¿Es cosa mía o algunos personajes se parecen bastante o están pintados de igual forma que en la última cena? yo no la había visto en esa manera, pero sí podría ser muy, muy asimilable en ese sentido. Sí, Sí, el de podría la ser. mano levantada y el que está mirando al que tiene la mano levantada están iguales. Sí, no, no la había interpretado en ese sentido. Realmente esto es como una liberación. Y ahí miren, tienen un cáliz. Eh, Sí, no sé, esta realmente no la había analizado nunca tantísimo en profundidad. Hay bastantes elementos, ¿no? También hay al fondo unas hay algo escrituras también. acá. Sí, aquí también hay alguien que se va. Pero miren que han roto las cadenas de este hombre acá. Entonces están clamando al cielo. Él señala al cielo. Sí, bueno, gracias profesor por la atención. Nada, con mucho gusto. Bueno, aquí tenemos otros elementos. Tenemos a Napoleón. Una coronación. Creo que es Isabel I. La pintura neoclásica. Ingres. Tenemos Ingres como gran artista neoclásico, aunque clasicista en su concepción de dibujo, se puede considerar también romántico. Aquí empezamos a hablar del periodo ya romántico, del romanticismo. Observemos la pintura de Ingres,
con esos suaves matices de trazados. Esta señora que aparece acá es Juana de Arco. Y bueno, digamos que aquí concluimos estas diapositivas y vamos a ver un poquito también todavía de rococó en la primera mitad del siglo XVIII. Podemos observar todos estos elementos. Podemos observar la riqueza de las decoraciones, los afrescos, los colores. Por ejemplo, está hablando, les está pasando. No, las estoy pasando para que las observen. Ah, Son es las que yo dije, obras. se quedó No, sin no, no. audio. No, aquí las estoy pasando para que den una observación rápida a las distintas diapositivas de los trabajos del periodo barroco, ¿de acuerdo? Y perdón, del periodo rococó. O sea, un poquito mejor la resolución de todas las que vimos antes, ¿de acuerdo? Estos cuadros reflejan realmente cómo era la vivencia en esos periodos, ¿no? El rococó. Este cuadro tiene un trabajo espectacular de la luz. Observen acá cómo los brillos de este vestido sobresalen. Aquí también. Gran trabajo, gran trabajo. Esas nalgas. No mire otra cosa, ¿no? No, están bien hechas, profe. Es lo que estoy diciendo. Sí, Camilo, se ven muy realistas, muchas desde un punto de vista, porque sí, tienen un realismo ya bastante interesante, bastante dominante. En la escultura también trabajaba elementos muy interesantes. Esa es la que usted dijo que se llamaba algo de Cupido. ¿O cómo se llama esa? No, Anterior. esta no. ¿Cuál está? No, la que salían besándose. O sea, esta. Sí, señor. No, esta no es. Cupido desarmado, no es. Este sí es Cupido, ¿no? ¿Ven? Como... Sí, dime, María Paz. María Paz, la pregunta. Sí, yo las voy a subir. Mañana tengo que compilar todo el material. Y pues es que el tema es que hay muchos de estos elementos que son demasiado pesados para subir al Drive. Hay algunos, lo que pese menos de 5 megas se puede poner por archivo en Drive. Pero pues lo que voy a hacer principalmente es subirlas todas en el Google Drive para que todos tengan acceso sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pondré partes puntuales sobre la plataforma que ustedes van a ir a leer allá en la misma plataforma.
tomaré elementos de estas y las pondré como parte puntual para algunos pequeños trabajitos sencillos, ¿de acuerdo? Que ustedes simplemente en base a eso pues me hagan un análisis y luego me envíen como tarea en base a ese análisis, pues me envíen una parte escrita con alguna pequeña investigación muy pequeña, ¿de acuerdo? Pero sí, todas las... Pero, ¿Mm? ¿eso es para cuándo? Para mañana, o sea, mañana me tienen que hacer una investigación terriblemente gigante. No, es para la próxima Mentiroso. semana. ¿Cómo? No les voy a dejar descansar el fin de semana. Me encanta estos periodos porque trabajan muy bien la escultura, no es tan marcada la estética. Profe, ¿ese en qué material es? Ese Mármol, blanco puro. mármol puro. Yo trabajaba con este mármol cuando hacía escultura allá. Se llama mármol estatuario. Usted no lo había nombrado qué día, Sí, allá en sí. clase. Es que Gran, es muy blanco, parece yeso. sí, claro. Si les muestro, les voy a mostrar un poquito para que entiendan de qué lugares sacan ese mármol. Debería mostrarnos los trabajos que usted realizó en mármol. Sí, Luego, profesor. luego me pongo y les muestro los trabajos. Miren, esto es Carrara, Eso mejor. esto es Carrara, el lugar donde yo vivía, y estas son las minas de mármol. Miren, todo esto es mármol. Miren las minas. Todo esto es mármol. Yo estaba en todos estos sitios. Y yo vivía aquí, en esta casita. Ay, le salí toda la casita. Miren, todo esto son minas de mármol. Carrara está aquí. Uy, eso es grande. Esto es Carrara y todo esto es mármol. Todo esto son minas de mármol, chicos. Y llevan siglos sacando mármol de ahí. Miren. ¿Y hay más mármol en otras partes del mundo o es únicamente de... Hay mármol en más partes del mundo, pero este es el más puro que hay. Por eso es que, miren acá. Mármol, tenemos mármol porcelánico. Tenemos distintos tipos de mármol. Sacan los bloques así, miren. Un bloque de estos pesa 10 toneladas, 20 toneladas. Son bloques casi grandes como una casita, con todas estas maquinarias las sacan. Son realmente Eso es grandes. como escribieron, no sé quién escribió que se sacaba de las montañas. Sí, 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 claro, lo que les mostré, esto es sacado de las montañas. Miren, esto no es mármol, estos son Profe, estudios. pero eso usted tenía que comprarlo para usted trabajar con ese. Claro, claro, eso se compran los Y bloques. más o menos cuánto. Pues depende del tamaño, un bloque de estos, a ver, un bloque así como estos, esto no es estatuario, esto es calacata, que se llama ese tipo de mármol. Eh, hay distintas, hay el ghiaccio, que es el hielo, hay distintos tipos así, ¿no? Este, que es un calacata, lo que pasa es que las venas que tiene así son más duritas respecto a la parte blanca. Un bloque de estos podría costar tranquilamente 10.000 euros, así de grande. Uy, Pero pues hay 10.000 pedacitos más, euros es. 10.000 euros. Eh, el euro es más caro que el dólar, ¿no es? sí, claro, pero pues digamos que es como si allá dijeran 10 millones de pesos, bueno, porque estamos hablando de allá, de la economía de allá. Si lo sacan de allá, se triplica el precio de 10.000, cuesta 30.000, entonces sube muchísimo el precio. Y pues lo sacan así de las montañas, están destruyendo las montañas desde hace siglos sacándolos. Miren, todo esto son minas, todo esto. Los camiones suben acá en espiral, es impresionante porque todo esto que suben acá, a ver, aquí lo van sacando y los camiones suben por estas carreteras, miren así. Es una locura porque a veces tienen que subir Ahí en se reversa. alcanza a ver el camino. Sí, miren un camión aquí bajando, en estos caminitos, es una locura. Un día les pongo un video y queda uno aterrado. Y por ejemplo el mármol Chévere. estatuario, de Carrara sería este, que es sumamente blanco.
bloque. Un buen bloque de mármol, ven. Al trabajarlo. Y es súper duro. Sí, es piedra, pero entre las piedras digamos que se deja trabajar muy bien, por eso es que los escultores la hacían la escultura muchísimo con los bloques. Así es como los compra uno. Mire, yo he comprado bloques así de estos. Esto es puro estatuario, esto es supremamente blanco. Así se ve un poco sucio porque pues está lleno de polvo, de cosas, pero luego al trabajarlo viene un mármol supremamente estupendo, muy Y luego bonito. de acabar la escultura se le echa algo para que se conserve o algo así. Pues depende, se deja en vivo o se puede poner alguna cera, miren como en estos casos. Se le ponen ceras, ven. Se pone a mano la cera Se o ve se, brillante. ajá, o se deja en vivo. ¿Ven? En vivo quiere decir que no se le echa absolutamente nada. Miren acá, estos son elementos hechos así. Este es un amigo mío, Elías Namán, gran ¿En serio? escultor, sí. Re normal. Tengo, El amigo ahí en la escultura. pues sí, lo tengo como amigo en Facebook, miren. Es gran escultor, A él nos muestra. miren. Es él. Sí. Ay, caramba, se abre esta vaina. O sea, pero es él o no, la hizo él. Sí, claro, estas las hace él, miren. Pero no, o Tan sea, que genial. yo pensé que era, o sea, el rostro de... Miren. Él es de... ¿Él vivió allá en Italia? Sí, era vecino mío y estudiamos en la academia juntos. Wow. Son trabajos que ha hecho él. Ay, esta vaina Profe, ahora una sí. pregunta. Sí, díganme. ¿Hay algo artificial que reemplace el mar? Pues las resinas, pero realmente las resinas no tienen esa belleza del mármol. ¿No O es sea, lo mismo? no. O Ah, sea, ok. de pronto mineral, pues granitos, el mármol se utiliza mucho, pero granitos se utilizan también para trabajar muchas cosas, se utiliza también el tufo, hay distinto tipo de piedra, pero el mármol No, digamos sino que que es, yo diría, digamos, algo artificial. Sí, algo artificial que hiciera que no dañaran más las montañas, por ejemplo. pues es muy difícil, Ah, Que para fuera como reemplazar. parecido al mármol, similar. es muy difícil porque pues es un oro blanco por decir así. Miren, hacen lavamanos, hacen de todo con mármol, es muy apreciado, lo usan inclusive bien para forrar los baños, los pisos, entonces pues no sé, habrían otros elementos, otros minerales, pero pues digamos que es de lo más usado para hacer de todo. Miren acá, mármol estatuario. Eso solo lo venden allá o también se consigue acá. Pues aquí se conseguiría, no sé, la verdad no, Más caro, muchísimo más caro. Miren por eso. la, lo que permite hacer este material, ven. Wow. Todos estos elementos son hechos, muchos de ellos son amigos míos, compañeros de allá, hay sirianos, el que les mostré antes es siriano, les muestro Elías. Aquí está Elías Namán con sus trabajos, muy buen amigo, mírenlo ahí trabajando en el mármol. Tiene una manera, yo a él siempre lo he considerado que es la reencarnación de algún escultor de esos periodos antiguos, porque tiene una manera de trabajar estupenda. Miren los trabajos que hace. Y este es él, con su pipita, ahí tan sencillo él. Y este es su taller, es muy pequeñito el taller y trabaja de una manera muy bonita. Miren esto. Puro mármol estatuario. Si ven cómo brillan esos copitos blancos, eso es los cristalitos que tiene. Muy bonito el mármol. Trabajos estupendos de Elías. Aquí está Elías. Y pues hay otros amigos también italianos que son unos muy buenos escultores. Bueno,
Volvamos al tema y no nos perdamos. Listo, entonces aquí tenemos todo por la vaca, ven, de puro mármol. Bueno, volvamos con nuestro rococó. Y con esta bonita sopera concluimos esta parte de rococó y nos queda el arte barroco en España. Hablamos de instituciones y cultura, la edad moderna, el descubrimiento de América. Tenemos una presentación pequeñita acá, miren, de estas cositas muy pequeñas antes de lanzarnos sobre lo otro, porque empezamos luego con el romanticismo hispanoamericano, arte de América en Europa, el siglo de oro español, ¿de acuerdo? Entonces, veamos un momentico esto. Bogotá contiene varios rezagos de aquella época en donde se pueden resaltar. Estamos hablando de arquitectura de estas épocas. De la época colonial, la arquitectura de Bogotá tiene una historia, algunos lugares importantes durante la época colonial, que son parte de la historia de los bogotanos y los colombianos. Es necesario estudiar dónde hemos vivido y responder a la pregunta, ¿lo hemos vivido realmente? Amemos y cuidemos nuestra Bogotá. Esto es otra oportunidad para conocer más nuestra historia. Entonces aquí tenemos algunos elementos. Por ejemplo, la arquitectura colonial se desarrolla en el periodo desde 1942 hasta principios del siglo XIX. Cuando la mayoría de países se independizan de España, la arquitectura colonial destaca diversas características, entre ellas la utilización de ventanales altos, pero esto no es 1942, perdón, es 1842. Ventanales altos, la construcción de las iglesias y monasterios con puertas grandes y abiertas, uso de jardines internos, utilización de yeso, adobe y barro para la construcción. Aquí tenemos qué cosa. Esta catedral, ¿cuál es, chicos? Jonathan no está. Profe Jonathan se desconectó Ah, bueno, sí, se le porque estaba cayendo el internet. sí, Bueno, está ¿quién de ustedes molestando. me sabe decir esto? ¿Quién es? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esta catedral? ¿Y en dónde se encuentra? ¿Será que el profesor dice que quiere que vayamos a ver la de Lourdes? Exacto, esta es la catedral de Lourdes, primada con Notre Dame. Ujú. Tenemos acá la Candelaria, tenemos el Palacio de Nariño, tenemos la basílica principal, tenemos la Candelaria, reconocidas de la ciudad, pues de ella hace parte todo el centro histórico de Bogotá, desde el sitio original de la fundación de la ciudad. Tenemos que este fue el primer barrio de Bogotá, ¿cierto? De ahí partió toda la fundación. Iglesia de San Francisco es un templo religioso de culto católico bajo la advocación de San Francisco de Asís de la ciudad de Bogotá. Esto se encuentra en el centro. Casa de la Moneda se encuentra en la calle 11 con carrera cuarta en el barrio colonial de la Candelaria, en el centro de Bogotá. En 1975 se la declaró monumento nacional. Todos estos sitios los iremos a visitar cuando estemos allá, porque se pueden recorrer caminando por el centro. La iglesia de la Veracruz es un templo católico de Bogotá, se encuentra en la carrera séptima con calle 16, antigua calle del Arco. Museo de Arte Colonial de Bogotá fue inaugurado el 6 de agosto de 1942. Muy bonito, toca ir también. Bajo los auspicios del presidente de la República, Eduardo Santos Montejo, y de su ministro de Educación, Germán Arciniegas. Su sede es la antigua Casa de las Aulas, edificio del siglo XVII, que fue sede en el periodo colonial del Colegio Máximo de la Campaña de Jesús, hoy Universidad Javeriana. Iglesia de la Orden Tercera es un templo religioso católico situado en la localidad de Santa Fe de la ciudad de Bogotá. Se encuentra en la carrera séptima con calle 16 en la antigua calle del Arco. Entonces, en el recorrido que haremos en Bogotá, yo espero que si nos vamos hasta el 30 de mayo encerrados en las casas, pues lo haremos de todas maneras, así sea en junio, así sea como reposición de algunas clases o programada. No importan las vacaciones, lo programamos. Se me pagan las vacaciones, sí. Vamos ya. No, Y- porque lo hacemos en reposición de una clase, profe. Sí. Vamos Entonces, ya que pues está con desocupado. historia 3 sí tenemos 8 horas de reposición que hacer.
Es más, no, 8 no, 12 horas, porque iniciamos tardecito, entonces hay bastante que reponer ahí. Pero, por ejemplo, con Historia 2, pues vamos más o menos atrasados solo de 2 horitas, entonces toca programarla, pero por ejemplo lo chévere es hacer una salida con Historia 2 e Historia 3, que son pocos y cabemos todos en la buseta, y, y que y hacer un recorrido también, porque a nivel de lo que sea, lo que es la parte ya de contemporáneo, pues en Bogotá también encontramos cosas muy interesantes para analizar, y que ustedes asisten en Historia 2 también pueden verlo de manera muy interesante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos el arte barroco en España. Vamos a hacer una pequeña introducción porque esta es larga, ¿de acuerdo? O quieren, antes de entrar en el arte barroco, hacemos lo que habíamos dejado la vez pasada sobre distintos elementos que eran lo... Veamos un poquito de estas instituciones y cultura antes de entrar en el barroco en España, ¿de acuerdo? Entonces, instituciones y cultura. El Consejo de Indias, tenemos que ellos se expandieron en la época del 1492, llegaron y expandieron su reinado, ¿no? Los españoles en el Consejo de Indias trajeron a la nueva tierra instituciones políticas, legislativas y jurídicas, mientras acá estaban mientras allá en Europa estaban haciendo una cantidad de elementos que estábamos viendo antes, se perdían en sus cuadros, esculturas, arquitecturas, un montón de cosas. Aquí era pues algo bastante fuerte lo que sucedía. Entonces, jurídicas del siglo XV y el siglo XVI, miren el periodo. América dependía de un consejo especial constituido por un presidente y 5 consejeros. El Consejo de Indias tenía amplia jurisdicción. Los virreinatos, virreinato de Nueva España, ok, mírenlo acá, todo esto, miren cómo era todo esto, está aquí, toda esta parte de Estados Unidos, Canadá, miren todo lo que se expandía. México y el sur de Estados Unidos, miren, ven, Canadá no estaba todavía aquí en este pedazo porque hacía mucho frío, no habían llegado hasta allá. Era en el 1535. Virreinato de Perú, 1492, Perú, Ecuador, Bolivia y parte de Argentina y Paraguay, miren. Y también Colombia, ¿no? Virreinato de Nueva Granada, Colombia y parte de Ecuador, miren. Entonces todo esto eran los virreinatos que tenían. Esta parte que la tenían los brasileros, esto eran los portugueses, perdón, era dominio de los portugueses, todo este pedazo acá. Y aparte de eso pues estaba el Amazonas, entonces realmente todo este pedazo por acá pues nadie se metía. Brasil es este pedazo acá, y aquí pues teníamos parte, ven cómo cambia el mapa, y esto también estaba, ¿por qué cosa? Estaban metidos también los británicos. Capitanías generales, territorios alejados de los virreinatos en constante agitación y dirigidos por militares. Las audiencias sustituían a virreyes y capitanes. Generales eran tribunales de justicia, se dividían en virreinales, pretoriales y no pretoriales. Tenemos acá esas audiencias, que eso era terrible. Los cabildos, constituida por un consejo con autoridades judiciales, 2 alcaldes y otras administrativas. De los cabildos dependían las instituciones de reclusión y beneficiaban. Para las deliberaciones graves se convocaba a todas las personas notables, denominado cabildo abierto. Esto era el cabildo abierto y era donde juzgaban a todos. Corregidores, nombrados por el rey, eran la cabeza de la ciudad, ejercían la suprema función administrativa y judicial. El adelantazgo, personas que fueron a la conquista por sus propios medios, se beneficiaron de títulos nobles. Aquí había de todo para todos. Capitulaciones, pactos o tratados entre los adelantados y el rey, La encomienda, concesión de tierra a soldados o conquistadores, se les encomendaba a los indios para adoctrinarlos. La mita, organización reinstituida por el virrey Toledo, debido a la exportación de las riquezas mineras. Debido a que los esclavos negros no soportaban las temperaturas frías, en 1572 decretó el trabajo obligatorio y continuó
y continuo de los indios en las minas por un periodo de 4 meses. Aquí nosotros decimos, no, pero estamos en Colombia, hace calor. No, vayan hacia toda la zona donde estaban las minas, Guatavita, Boyacá, Bogotá, toda esta zona de la sabana, era bastante frío. Ahora hoy día no hace tanto frío como antes, pero antes era mucho más frío, y todo eso para arriba era bastante frío, y pues los esclavos africanos de verdad que les daba con la humedad y con el frío, se ponían muy mal. Aquí tenemos el Cerro de Potosí. La legislación en Indias, se fue organizando un cuerpo legislativo, dictaron disposiciones idénticas a las de España. Las disposiciones de 1492, 1503, 1505 hablan sobre la libertad de los indios y sus derechos. En 1548 se dicta una cédula real prohibiendo el trabajo en las minas a los indios. Recopilación de las leyes de Indias. Compendio de leyes dividido en 9 libros. El sexto de la legislación de los indios. Existía un protector de los indios. Para evitar que los americanos tomaran ideas religiosas, se impidió la entrada de extranjeros. Principalmente las leyes que favorecían a los indios no se cumplieron, entonces las hicieron para nada. La economía en la audiencia de Charcas en el siglo XVII. Problema de la monoproducción minera. Influye la cantidad de habitantes en Potosí. La devaluación de la moneda afecta a la economía de todo el país. Hasta la muerte de Carlos II se inicia una etapa de decadencia. Disminuyó el trabajo de las minas. Rutas comerciales. Se crea la casa de contratación a fin de acumular la mayor parte de oro y plata para España. Aquí se sacaban plata y oro como locos. Llegaban a Potosí toda clase de productos procedientes de 2 fuentes externas al virreinato e internas. Productos de España seguían la ruta Sevilla-Portobelo por mar. Del Callao los productos llegaban desde Buenos Aires por Córdoba y Tucumán por tierra. Y aquí llegaba toda Sevilla. La moneda de oro o plata era el maravedí. Las transacciones mayores, barras de plata; transacciones menores, marcos. Un peso contenía 8 reales, 400 maravedíes. Impuestos. Quinto real, los mineros; avería destinada a la armadura y caminos; almojarifazgo, exportar productos; alcabala, por compra y venta. Pesas y medidas. La distancia se medía en leguas, 5 kilómetros, 572 metros. Para el peso se utilizaba el quintal, 100 libras, 46 kilos. Tecnología. Se destaca Alonso Barba. A la obra se llama El arte de los metales. Potosí, el sistema minero. La extracción de la tacana se conseguía por fundición en las huayaras. La extracción por amalgamación con mercurio lo inventó Bartolomé Medina, perfeccionando el sistema construyendo diques. La molienda del mineral era el centro del ingenio. Sabemos que los españoles venían acá principalmente a sacar oro porque tenían esa cosa, de ahí el siglo de oro español también, en cierto sentido, ¿no? De que tenían grandes riquezas y pues venían en busca de oro y oro. Las haciendas obtenidas por merced y entregadas a 2 vidas. Estas tierras eran más pequeñas en comparación a la encomienda y se podían alquilar o vender. No trabajaban en ellas indios sino forasteros. Los obrajes, centro donde se producían telas en forma industrial. Los operarios eran de 2 clases, asalariados o trabajadores forzados. El centro obrajero más grande estaba en La Paz. También había centros de Oruro, que era donde se trabajaba el oro. La comercialización de la coca y otros productos. La coca era un producto consumido en los centros mineros. Cusco, los Yungas de La Paz y Pocona eran grandes productores. El azúcar era otro producto importante. La región se une la fe a la credulidad sin límites. El grado de influencia que tiene el credo es enorme. Aquí hablamos de la Inquisición, tribunal eclesiástico instalado en 1478, siendo instalado en Perú en 1570. Se formó una comisión en 1610 y en 1630 para extirpar las religiones idolátricas de los indios.
El tribunal de la Inquisición llevó a cabo un gran número de condenas. Una locura eso. Costumbres. Se efectuaban comedias de tipo profano, se realizaban mascaradas. El traje, los hombres justillos sueltos en el cuello, la tiesa balona en el cabello hasta los hombros y un sombrero amplio. Damas, justillo apretado y mangas falsas. La falda era ancha a los costados. Las letras. Se abandona paulatinamente la historia, la escritura, se orienta a la poesía y el teatro. La historia, entre los religiosos se hacen historia. Tenemos a Reginaldo de Lizarraga y Vázquez de Espinosa. Entre los escritores indígenas el más famoso es Garcilaso de la Vega. Las crónicas religiosas son historias escritas por sacerdotes de las diversas órdenes. El más ilustre, Fray Antonio de la Calancha, publica crónica moralizada. Posteriormente escribió una segunda parte dedicada a la Copacabana. Sobre este mismo tema escribió el padre Alonso Ramos Gavilán. La poesía, muchas escritas en quechua o aymara, destacan Garcés, Duarte, Fernández y Luis de Rivera, al igual que el padre Ocaña. La poesía anónima se expresa en breves composiciones escritas con motivos políticos. El teatro indígena se concretó a dos tipos de obras, las de carácter religioso y las históricas, escritas en quechua y aymara, con el objeto de evangelizar. Estas fueron usadas en los siglos virreinales. El teatro en lengua castellana, destaca Fray Diego de Ocaña, destaca la obra Aurora de Copacabana de Calderón de la Barca. El teatro cuenta con obras en castellano, quechuas y aymaras. Para la representación de obras profanas existían corrales de comedia. La lingüística, Diego González Holguín escribió un vocabulario en quechua. Diego Torres Rubio elaboró otro vocabulario en aymara. Antonio de Mayo escribió un vocabulario que es más importante en Perú. La imprenta fue instalada en Lima en 1583. La primera imprenta en Charcas comenzó a trabajar en 1612. Manifestaciones artísticas de la sociedad criolla. El arte del siglo XVII alto peruano predomina la mayoría de las manifestaciones culturales. Las artes, el auge de Potosí y La Paz está en el siglo XVIII. Chuquisaca en el siglo XVIII. Tenemos obras que se realizaron ahí, ven, en ese periodo acá en América. La arquitectura representada en las iglesias. Las iglesias en los primeros años del siglo XVII son parecidas a las del siglo anterior. En 1650 hallamos edificios importantes en Chuquisaca. En el siglo XVII se forman las escuelas más importantes, se utilizan grabados europeos. Diego de Ocaña, a través de la pintura, promueve la devoción a la Virgen. En la escultura se puede señalar a Giuseppe Pastorello y a Sebastián Acosta Inca. Las esculturas que encontramos en Charcas marcan la evolución artística. Los gremios, formados por todos los individuos que practicaban un oficio y su finalidad era la protección mutua y el desarrollo de su arte. La platería alcanza gran magnificencia con la confección de frontales, tabernáculos agrarios y otros. Listo. Entonces ven cómo estaba compuesto ahí. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Están cansados? Ya es viernes. Aquí tenemos para continuar. Sí, señor. ¿Se están cansados? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces dejemos para la próxima clase. Miren, tenemos todavía arte barroco en España, ¿de acuerdo? Para analizar lo que sucedía en paralelo en España durante el periodo barroco, ¿de acuerdo? Pero este ya lo vimos, ¿no? Sí, este ya lo vimos. No, este no lo hemos visto. No. No, el arte barroco no lo Este hemos no. visto, en España no. Para que podamos ver un poco cómo en ese periodo, que era cuando más estaba en auge el barroco allí, cómo influenció en lo que acabamos de ver acá, otros elementos que tenemos para el arte en Europa, en América, perdón,
ven cómo influenció lo que se traían para acá. Tenemos aquí la Edad Moderna, el descubrimiento de América, para ver estos elementos bastante interesantes que en una clase los habíamos empezado a mostrar, ¿se acuerdan? Que habíamos leído este también. Entonces aquí lo tenemos, listo. Todos estos elementos yo se los voy dejando para que los puedan ir viendo. Tenemos el romanticismo hispanoamericano, que lo vamos a trabajar pues en paralelo también con lo que es el romanticismo y el clasicismo de nada en Europa. Listo, aquí tenemos todo lo del siglo de oro también. Miren acá que es el Renacimiento, el Barroco, comparación, biografía. Tenemos todos estos elementos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos todavía un poquito antes de entrar al clasicismo e ir a mirar un poco la contrarreforma y otras cosas para luego concluir con estos elementos, hacer un panorámica sobre las obras, listo, y empezar con nuestros talleres prácticos, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Bueno, Bueno, entonces yo creo que hasta aquí podemos concluir. Espero que haya sido bastante ilustrativo, les haya gustado. Y nada, pues les deseo un buen fin de semana. Nos vemos el lunes o el martes. El lunes. El lunes. Continuamos con más trabajo. Recuerden que yo cargo Y estas el martes. clases. Sí, el lunes y el martes, sí, historia 2 y 3. Y nada, pues nos vemos entonces. Que pasen un buen fin de semana. Recuerden que yo cargo estas clases en YouTube, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Bueno, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Chao a todos. Chao. Muy bien. Hasta luego, profe. Chao.